Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a empezar a que lleguen los demás, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Vamos a esperar a que los demás se integren para poder iniciar con nuestra actividad de hoy. Ya vemos a María de Jesús, el maestro Jerónimo. Aquí Oscar también ya se está conectando. Chuyita. Un momento. Oscar, buenas tardes. ¿No tienes audio? ¿O más bien micrófono? ¿Serán todos los que se van a integrar? ¿O esperamos unos 5 minutos más? Yo creo que sí, porque se han comentado que se conectaban. Ok, muy bien. Esperamos. Mientras, ya se integró también Dinora. Chuyita, ¿no te escuchas? Karen también ya está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, María de Jesús. ¿Ya? Ahora sí me escucho. Sí, Buenas ya. tardes. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. Bien. Ese también ahí le hace un desmadre a mi mamá. Victoriana también ya acaba de unir con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos Jerónimo, María de Jesús, Karen, Hola. Oscar, Victoriana, Dinora. Muchas gracias, mija. A ver si sale, si no, ahí que se haga bolas la pobre. Gracias, mija. Cuídense mucho. Ahí me saludas a tu mami. Saludos de nuestra parte también. ¿Que yo? Olis. Aileen, ayúdame, hija. Hola, Muy qué bien. gusto me da verlos a todos. Sí, a Igualmente. través de este tipo de medios. Pellita los tacos. Métete en el link que mandó el maestro por el grupo y así te aparece más rápido. Así es, tienen que darle clic al link y luego les pide ahí la contraseña. Yo pasé el WhatsApp a la computadora y de ahí me metí rápido, me conecté. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Rocío. Hola. Muy bien. ¿Sí me ves? Yo. ¿Cómo le hago para verme así como tú, Victoriana? Hay que alejarnos un poquito de la cámara para que pueda enfocar.
maestro, ¿sí lo escucho? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Voy a peinar. Voy a peinar. Ya peiné. No es necesario, así como estén, lo importante es que hayan estado participando. No se preocupen. A ver. Rosalba comenta que no se puede acceder. Sí, apaga la tele, por favor. Estoy en mi clase, el maestro me va a reprobar. Ay, chiquita. Listo, aquí estoy ya, presente. Dinora. Muy bien, ¿No pues te ves, comadre? ya vemos a Ay, Adriana. a ver, déjame ver. La cámara. A Violet Ay, ya está con nosotros. ¿Hay alguien que se haya conectado sin ¿ya video? me ven? ¿Sí Sí, me ya ven? te vemos. Dinora. Ay, ya, comadre, ya te Hola, vi. Dinora. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Todo bien. Muy Muy bien. bien, pues 2, 4, aquí 6, estamos ya. 8, 9. 9 integrantes. Muy bien. No te peines así. Padre, apenas Ay, te no, estás hija, peinando. se me ve feo el gallo. Ay, ¿quién es esta que no la veo muy bien? Se ve muy oscuro. Una que no se peinó seguramente. Adri. Hola, Diana. Hola. Adri, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho, no te vemos. Ay, es que es mi foco. A ver, ¿dónde se ve mejor? Hola, hola a todos. Hola. Mira. ¿Dónde está el maestro que no lo conozco? Acá En está. persona. Chuyita, ¿estás dormida? Chuyita, está muy seria. Les dije, lo primero ¿Te dio el mal del puerco con los tacos? Me ganaste, Dinora. A ver, vamos a ver quiénes son los que nos faltan. Adriana Llanes, ya la veo por aquí. Listo. Rosalba Judith también. Dime tu nombre. Victoriana también aquí está con nosotros, ¿verdad? sí, presente. La que está tomando Jesús. tequila. No se están mojando, entiende. Frida nos comentó que no le va a ser posible estar con nosotros debido a una situación que tiene por ahí con su teléfono. Beatriz ya se unió a la conversación. Sí, aquí estoy. Muy bien. Perfecto, Beatriz, bienvenida. Karen Nayeli. Presente. Muy bien. Dinora Judith ya también está aquí con Presente. nosotros. Fabio Geraldi. Luz Mercedes. Luz Mercedes ya no está con... Ella ya no Ya está no. con nosotros, maestro. Ok, muy bien. Jerónimo, aquí está. Yo aquí estoy. Sandro, que pues reportó indispuesto debido a un cuadro de dengue hemorrágico que presenta. Nancy Fabi, con el link que Sbeidi. mandó el maestro, hija, puedes entrar. Nancy Sbeidi no está todavía. Fabi, con el link que mandó el maestro, con ese. Rocío Jazmín. Hola, buenas tardes. Hola, muy bien. Buenas tardes, Rocío. Oscar Humberto, también aquí está. Y Hansel, que es el que nos haría falta, además de Nancy. Bueno, de cualquier manera, esta sesión está siendo grabada desde su inicio para que posteriormente se la podamos hacer llegar a nuestros compañeros y, bueno, se integren a las actividades que previamente estemos definiendo. ¿Les parece? Entonces, pues qué bueno que estamos aquí mediante este tipo de recursos, ya que, bueno, no fue posible que estuviéramos en una sesión física como regularmente lo estábamos llevando
algunas semanas atrás debido, bueno, a la contingencia que tenemos. Y pues que esta es una muy bonita oportunidad para que, así como comentan algunos de ustedes, pues se vean nuevamente y además pues retomemos las actividades que tenemos programadas en esta asignatura. Hubiera querido que esta presentación lo hubiéramos hecho en la sesión pasada, pero voy a tratar de hacer algunos ajustes debido a que pues, no nos fue posible. Esta asignatura, ya lo saben, que vamos a estar trabajando en dimensiones del desarrollo curricular. Es una asignatura subsecuente de la que ya vieron previamente, de análisis curricular. Debido a los comentarios que ustedes me hicieron en sus fichas de identificación, que para mí fue muy importante conocerlas, voy a tratar de regresarme un poquito a lo que debieron haber visto en la otra asignatura para tratar de equilibrar esa parte de los vacíos disciplinarios que pudieron haber quedado y poder enlazarlo a lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Entonces, como primera actividad, les voy a pedir que abran su archivo de las historias que les había solicitado previamente, ahí en su equipo, por favor. Yo mientras les voy a estar compartiendo el que yo tengo aquí de ustedes. ¿Ya todos ven la pantalla de mi computadora? Sí. Muy bien. Entonces vamos a revisarlo. Las 3 historias que venían ahí definidas. ¿Ya todos tienen listo su archivo? Sí, No, yo no lo puedo abrir porque estoy trabajando en el teléfono. Mi computadora está fallando para variar y no perder la Entonces, costumbre. quien pueda abrirlo, ¿me hace favor de abrirlo? listo ya. ¿Listo? Ay, ¿dónde no voy a ver? Pensé que eran memes eso, pero ya vi que es real. Sí, ya. Bien, ¿ya lo tienen entonces ahí en su computadora, en su equipo? Sí. ¡Ay! Muy bien. Un segundo. ¿Alguno de ustedes que me quiera hacer favor de leer la primera historia para poder identificando primero cuáles eran estos conceptos? Ok, se la leo. Ahí, error. Ok. A ver, ¿quién? ¿Empiezo? Dinora, adelante. Dinora. Sí, adelante, Dinora. Se reunieron cierto día un grupo de profesores de la licenciatura en administración del Centro Universitario de Chihuahua en la Universidad Autónoma de Chihuahua. El maestro Pablo es el que más experiencia y años de servicio tiene y les dice a los demás: yo no sé por qué no cambian la currícula si sigue igual desde que yo me acuerdo. Deberíamos armar una academia, un grupo de profesores para proponer a la dirección se modifique el perfil de ingreso en el que salen los estudiantes. No es justo que en los módulos no vean cuestiones prácticas, pero maestro, responde a la profesora Ana. ¿Cómo vamos a hacer eso si nosotros no sabemos nada al respecto? Además, el modelo del objetivo curricular de la institución ya nos dice las características que tendrán los egresados a lo largo de todas las materias y tenemos que acatarlo. Solo es cuestión de que nos organicemos, Ana, y busquemos una retícula diferente a la nuestra para que vean en qué estamos mal. Muy bien. Si se fijan, al momento que su compañera iba leyendo esta primera historia, iba yo marcando, resaltando en amarillo, algunos de los conceptos que aquí están implicados y que, bueno, la idea de este ejercicio era que ustedes identificaran por qué estaban mal empleados este tipo de términos.
Algo aquí bien importante es que regularmente como profesores utilizamos de manera indiscriminada muchos conceptos sin ni siquiera saber de qué se tratan o qué significan. Entonces, la idea, obviamente, de la primera asignatura y de esta es que ustedes se profesionalicen y aprendamos a utilizar correctamente este tipo de términos. Y algo aquí bien importante y con lo que quiero empezar es esta palabrita, currícula. Regularmente, y por lo que puedo observar en su actividad número 4 de la evaluación diagnóstica, la mayoría de ustedes hace referencia a currícula como el conjunto de materias o currícula como el conjunto de contenidos que tiene que aprender un sujeto. ¿Me puedes prestar tu cargador? Y esto obviamente es un error total y rotundo. ¿Por qué? Por dos razones. Antes de esto me voy a regresar un poquito a lo que significa esta palabra que voy a escribir. La palabra currículo. Muchos de ustedes también en sus definiciones que hacían en su evaluación diagnóstica comentaban que currículum era sinónimo de plan de estudios, currículum era sinónimo de programa de estudios y obviamente estos también son conceptos erróneos de esta simple palabrita. ¿Ah? Pregunta para todos. Si yo quiero como institución educativa formar a sujetos, en este caso ustedes, maestros en ciencias de la educación, ¿qué es lo que ocupo yo como institución para formar entonces ese tipo de sujetos? ¿Qué ocupo? Obviamente. A ver, Jerónimo primero. Ok. Precisamente aquí, bueno, yo marqué un error donde dice que el perfil de ingreso no, el perfil de ingreso con el que salen los estudiantes, no salen con un perfil de egreso. Entonces no están ingresando con un perfil Yo no digo nada. más bien no están egresando con un perfil de ingreso. Entonces ahí hay invirtieron obviamente ambos conceptos. Pero independientemente de eso, aquí quiero regresarme un poquito a la palabra macro, a la palabra más importante que sería currículum, de la que se desprenden todas las demás. Regresamos un poquito a la pregunta. Yo como institución quiero formar maestros en ciencias de la educación. ¿Qué ocupo? ¿Qué requiero? Es la pregunta. Bueno, yo por ejemplo aquí también currículum dentro de las preguntas de evaluación diagnóstica, yo también puse un dato como datos personales o el historial que tiene el historial de estudios y experiencia que tiene un postulante. Sí, en efecto, esta palabra es una palabra polisémica, pero ahorita olvidémonos del sentido real que implica. Retomemos la pregunta. Yo como institución educativa que quiero formar maestros en ciencias de la educación, ¿qué ocupo? ¿Qué ocupo tener? ¿Qué ocupo hacer? Un perfil. Pues, a ver. Un programa que tenga, sí, un programa de estudios que tenga las materias enfocadas en educación, que nos permitan tener un perfil de egreso, pudiera decir, pues totalmente enfocado a educación, ¿no? Ok, ocupamos un programa de estudios. ¿Qué más necesito? Porque no es lo único que ocupo. No. ¿Qué otra cosa necesito? Un modelo El mapa educativo. curricular. Un mapa curricular. Ok. Mapa curricular. ¿Qué otra cosa requiere? Un modelo educativo con el cual se pueda basar para, no sé, para guiar sus clases, digo, aparte del plan de estudios. Ok, modelo educativo. ¿Qué otra cosa ocupo? A los alumnos. ¿Qué ocupo, perdón? A los alumnos. Exacto, ocupamos a los alumnos. Se corta mucho, no escucho, no Yo entiendo. puedo ya tener el programa, El volumen, Vicky. los contenidos, puedo tener obviamente el documento así bien padre, bien bonito, pero si no tengo alumnos definitivamente no puedo llevar a cabo mi proyecto. ¿Qué otra cosa ocupo? Una currícula. ¿Perdón? Karen, te estoy... ¿Currícula? Tener bien definido el perfil de egreso de los alumnos.
Ya ahorita olvidémonos Más bien de poquito ingreso, ¿no? cuestiones académicas del plan de estudios. Pero con el programa de estudios ya estamos entendiendo la planeación que se ocupa para que esa institución forme a esos sujetos. Ya tenemos los alumnos. ¿Qué otra cosa ocupamos? La retícula, maestro. ¿Y qué es la retícula? La retícula es la estructura en donde están todos los, están ordenados, las actividades. Es la que ordena todos los elementos, maestra. Que tendría siendo lo mismo que el mapa curricular. Olvidémonos de la planeación. ¿Qué más ocupamos? Ya tenemos alumnos. Imagínense como institución, pónganse en el lugar de una institución. Ya tienen su documento con los contenidos que van a enseñarles a esos sujetos como futuros maestros en ciencias de la educación. Ya ahora tienen los alumnos, ya los seleccionaron. ¿Qué más? El perfil de ingreso de cada uno. No, ¿qué más ocupan? Pues los maestros. Los docentes. Si no tenemos Los docentes que van a, También es ¿cómo llevar a cabo importante. el los proyecto? docentes que van a Maestros. trabajar con los alumnos. Claro, ¿qué otra cosa ocupamos? Un espacio para trabajar. Espacio, Área. infraestructura. El plan de estudios, el programa. Ya dijeron Tienes el programa. programa de Olvidemos un estudios, poquito Vicky. de la planeación, repito. Y ahora ya tenemos una infraestructura, ya tenemos maestros, ya tenemos alumnos, ya tenemos la cuestión académica en cuanto al documento como tal. Llámese programa, llámese plan de estudios. Hasta ahorita vamos hasta ahí. No quiero, quiero que vayamos partiendo de esta parte. ¿Qué otra cosa ocupamos? Se nos está escapando también algo bien importante. Una institución, un espacio físico, ¿puede Bien, de funcionar hecho, sin ¿no? servicios? El plantel, Eléctricas, el sin plantel educativo. ocupamos. Yo comentaba hace un rato que una institución educativa, aparte del espacio, ¿no? Sí, obviamente me quise referir en infraestructura al espacio en institución educativa como tal, ¿no? Ahora sí que el espacio relacionado para poder operar esta estructura. ¿Y qué otra cosa ocupamos? El modelo. Olvidémonos ya de la cuestión académica, repito. En cuestión Personal planeativa. directivo y administrativo. Exacto, personal ocupamos. Personal administrativo que coadyuve a que esta propuesta se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué iba todo este tipo de reflexiones para que llegáramos con esta simple palabra? Todo esto que les voy a estar seleccionando y marcando con amarillo es a lo que le llamamos currículum. En teoría, currículum es todo lo que hace una institución educativa para formar a un sujeto. No solo es el programa, no solo es el plan de estudios, no solo son los contenidos, no solamente son las asignaturas, no solamente son los programas ni los temas, sino es todo lo que hace la escuela, todo lo que hace la institución para poder formar a un sujeto. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la palabra currículum es la palabra grande, es la palabra macro, de la que se desprenden todos los demás conceptos. Y por eso precisamente quise iniciar con esta para poder clarificar lo demás. Entonces, esta palabra currículum es una palabra de origen latino. Esto implica que no es una palabra española. Por lo tanto, si yo quisiera en algún momento dado ponerle el plural a esta palabra, ¿qué tendría que agregarle para que fuera esta palabra en plural? Porque, por ejemplo, Currícula. por ejemplo, voy a regresarme otro poquito. Si yo le quiero agregar el plural a computadora, simplemente le agrego una ¿qué? Una S. Una S para que diga computadoras. Significa Ajá. que son muchas computadoras. Pero en este caso, si yo le pongo S, es un error gramatical porque esta palabra no es una palabra española, sino es una palabra de origen latino, ¿sí? Esto implica que obviamente esta palabra no se puede agregar al plural. Por lo tanto, se acuñó una palabra en español llamada currícula para hacer el plural de currículum, porque no podemos poner currículums, sino que entonces Así es. el término plural de currículum es currícula.
Y es un error tremendo que un docente, que un profesional de la educación se refiere a currícula como al contenido, como lo vemos obviamente en la historia del caso que les estoy planteando. Currícula no es el contenido, sino es el plural de currículum y hace referencia a un conjunto de currículum. En este caso, sería correcto decir currícula del Instituto Universitario Modelo de Nayarit, porque no solamente tenemos un solo plan de estudios, sino que tenemos obviamente diversas carreras y cada carrera tiene su propio personal, sus propios alumnos, su propio plan de estudios, su propio programa y su propio personal administrativo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, currícula es el plural de currículum y hace referencia al conjunto de propuestas formativas que tiene una institución educativa. Ahora otro elemento bien importante. Regularmente, y hasta la voy a poner en una letra más grande, regularmente, ¿cuántos de ustedes hemos escuchado o hasta nosotros mismos en algún momento dado que nombramos la currícula? Muchas veces. Muchos. Y no es un término correctamente aplicado, porque el nombre correcto es decir, aunque se escuche con un artículo diferente, que no, obviamente, que no tiene que ver con la gramática de currícula, con el género de currícula, el nombre correcto es decir, los currículos. No es correcto decir la currícula, es un error, obviamente, curricular. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo referencia al conjunto de opciones formativas que tiene la institución. Bien, ¿estamos hasta ahí entonces? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué es conveniente en cuestión sintaxis? ¿Perdón? ¿Qué es conveniente en cuestión sintaxis? Es conveniente decir como los currícula, aunque escuchemos obviamente una palabra que no está empleada, es correcto llamarle los currículos. Y precisamente para que clarifiquen un poquito más esa parte, que digan, a lo mejor el maestro nos está viendo a la cara y nos está echando mentiras, pues van a ver que no. Les voy a compartir ahorita un documento que va a ser precisamente la siguiente actividad para que corroboremos que en efecto el nombre correcto es los currículos. Y de aquí en adelante, si los llego a escuchar a algunos de ustedes, aguas. Si son mis alumnos, los repruebo. Porque entonces significa que no están tomando clases conmigo. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante que nos vayamos familiarizando con este tipo de conceptos, porque obviamente la siguiente asignatura, que es ya diseño curricular propiamente, precisamente vamos a ocupar este tipo de conceptos básicos. ¿Sí? Muy bien. Bien. Pasamos ahora al siguiente concepto que dice academia. Y en la historia lo definen como un grupo de profesores que proponen a la dirección se modifique el perfil de ingreso con el que salen los estudiantes. Aquí hace un momento Jerónimo comentaba, es incorrecto que se le llame perfil de ingreso porque debiera ser perfil de egreso, ¿verdad? El perfil de ingreso es las características con las que un estudiante se espera que ingrese a una institución educativa. ¿Con qué conocimientos, con qué habilidades, con qué actitudes yo espero como institución que ustedes traigan previamente para garantizar una trayectoria exitosa? Y aguas aquí porque es donde en la mayoría de las instituciones no ponemos mucho énfasis, sino que aceptamos a diestra y siniestra alumnos sin ni siquiera tener el perfil mínimo indispensable para garantizar una trayectoria exitosa con nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el perfil de ingreso, a lo que se espera el estudiante traiga previamente para poder cursar una trayectoria exitosa en una institución. Y perfil de egreso es lo contrario, ya son las competencias, las habilidades, los conocimientos con los que el egresado va a salir una vez que concluya su etapa formativa en la institución. Pero antes venía el término academia, aquí sí está correctamente bien empleado. Academia es un conjunto de profesores que se relacionan entre sí y obviamente que tienen la finalidad de poder compartir experiencias de aprendizaje con sus pares, con sus homólogos, con sus compañeros docentes. Entonces, academia sí estaba correctamente bien empleado, pero igual yo lo quise resaltar para clarificar este tipo de conceptos. Luego viene aquí otra palabrita, la palabra módulo. Y módulo no es otra cosa más que una asignatura, más que un espacio que va a cursar el estudiante en algún momento dado.
Ahora, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanto tipo de sinónimos que nos pueden generar este conflicto? Por culpa de este amigo que les voy a escribir en este momento. Modelo educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el modelo educativo? El modelo educativo no es otra cosa más que las aspiraciones de una escuela, el tipo de formación que le quiere dar a ese sujeto, la filosofía de la escuela, que se traduce obviamente en misión, visión, objetivos, metas y características de los elementos más importantes de ese proceso educativo. Estudiante, docente y evaluación. La forma en cómo la institución define al estudiante, la forma en cómo la institución define al docente y a la evaluación, le conocemos como modelo educativo. Y existen 3 modelos educativos que vamos a ver más adelante en una segunda unidad, que obviamente nos ayudan a definir qué tipo de plan de estudios vamos a tener en la institución. Tenemos modelos educativos centrados en el estudiante, centrados en el docente y centrados en los contenidos, que obviamente responden a este tipo de conceptos que tenemos aquí, que les acabo de compartir. Entonces, cuando tenemos un modelo educativo centrado en el estudiante como elemento más importante, como un alumno que propone, que critica, que forma su propio conocimiento y que el docente obviamente prácticamente se convierte en un facilitador, entonces estamos teniendo espacios curriculares llamados módulos o también unidades de aprendizaje. Por lo tanto, unidad de aprendizaje y módulo vendrían siendo lo mismo. Un espacio curricular en concreto que va a poder cursar el alumno. Luego, cuando los modelos están centrados en los docentes, obviamente existe el nombre de asignaturas, que es lo mismo. Y cuando los modelos educativos están centrados en los contenidos, también tenemos módulos o áreas, que era el otro concepto que también les había compartido en la evaluación diagnóstica y que quiere decir lo mismo. Entonces, recapitulando, módulo, área, asignatura, unidad de aprendizaje es lo mismo. Son sinónimos, son espacios curriculares que va a cursar el sujeto en cualquier etapa de su vida. ¿Y por qué se les llama de forma diferente? Por culpa del modelo educativo de la escuela. Maestro, ¿los puede repetir otra vez, por favor? ¿Qué cosa? ¿Módulo? ¿Cuál otro dijo? Módulo, asignatura, unidad de aprendizaje. Área. Son sinónimos. Gracias. Son sinónimos. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo así que para que quede un poquito más claro. Sí, Jerónimo, ¿comentabas algo? Sí, que se está grabando y de hecho se puede compartir luego, ¿no? La clase. Sí, esa es correcto. Se está grabando la conferencia. Así es. Okay. Gracias. También comentarles que, bueno, como estamos en un paréntesis. Estamos en una versión gratuita de nuestro programa Zoom, solamente tenemos 40 minutos. Entonces, cuando tengamos los 40 minutos, los cierro y se las vuelvo a compartir para una nueva, ¿les parece? Porque obviamente vamos a ir prolongando un poquito más, pero voy a tratar de enfatizar. Maestro, yo casi no escucho, se corta mucho. Ahí sí depende mucho ya del internet que tengan. De cualquier manera, va a estar grabada la conferencia para que posteriormente la puedan estar escuchando. ¿Sí? Ok. Sí, porque casi no lo entiendo. Bien, les comentaba, les pongo un ejemplo. En la UAN, en la Universidad Autónoma de Nayarit, no se llaman asignaturas, se llaman unidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque precisamente su modelo educativo está centrado en el estudiante. Pero es lo mismo. En el tecnológico se les llama módulos. ¿Por qué? Módulos y asignaturas. ¿Por qué? Porque precisamente su modelo educativo está centrado en el contenido y en el docente. Entonces, todo depende del modelo educativo que tenga la escuela, que tenga la institución, cómo define su filosofía institucional para poderle llamar a esa terminología, a ese espacio curricular en concreto. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Totalmente, sí. De acuerdo.
Ahora viene otro concepto que dice modelo del objetivo curricular. También es un término incorrecto porque no hace referencia a lo que significa en realidad el objetivo curricular. El objetivo curricular es lo más importante de un plan de estudios. Ahora, ¿qué es un plan de estudios y qué es un programa de estudios? Que son cuestiones totalmente diferentes. Me voy a regresar un poquito. Currículum. Currículum ya dijimos que es el término macro, que es lo más importante y que obviamente es todo lo que hace la escuela para poder formar un sujeto. De este se desprende el programa y se desprende el plan. El plan de estudios es el documento que norma, que conduce explícitamente un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué contiene este documento? Contiene un objetivo curricular, contiene una fundamentación, contiene el mapa curricular, contiene a los programas de estudio, tiene un perfil de ingreso, tiene un perfil de egreso y además un sistema. Los contenidos. ¿Sí? Entonces, no confundamos programa con plan de estudios, porque el programa va dentro del plan de estudios y el plan de estudios dentro del currículum. ¿Se fijan cómo los tres términos van enlazados entre sí? Currículum es lo más grande, luego sigue plan y luego sigue programa. Y ahora, ¿qué es un programa de estudios? Un programa de estudios ya es el conjunto de acciones que va a hacer el estudiante y el profesor en cada una de las asignaturas, en cada uno de los espacios concretos que están definidos en el mapa curricular. ¿Qué es el mapa curricular? Ya es el esquemita ordenado, con coherencia horizontal y vertical, acomodadas las asignaturas y vistas de tal manera que pueda verse la trayectoria que va a seguir el sujeto a lo largo de su formación en la institución. ¿Sí? Entonces, aquí no hay un modelo de objetivo curricular, sino es un objetivo curricular en concreto que depende del plan de estudios. Lo que sí tenemos es modelo educativo y modelo curricular. Ya explicábamos qué era modelo educativo, ahora vamos a explicar qué es un modelo curricular. La palabra modelo hace referencia a un patrón a seguir. Yo les pongo mucho un ejemplo que tiene que ver con el patrón que tenemos que seguir de lo que vale 1 kilogramo. ¿1 kilogramo cuántos gramos tiene? A ver, pregunta básica. 1000 gramos. Entonces, el patrón de los kilogramos es que cada 1000 gramos vamos a nombrarle 1 kilogramo, ¿verdad? Y siempre se va a repetir y siempre se va a repetir. En este caso, la palabra modelo es lo mismo. Es un patrón que tenemos que seguir para poder formar un sujeto. Entonces, modelo curricular es el patrón que vamos a seguir para poder diseñar nuestro plan de estudio. ¿Sí? Es totalmente diferente, no lo confundamos. Modelo educativo, la visión filosófica de la escuela. Modelo curricular, el patrón que va a seguir el diseñador curricular, la forma en que va a diseñar ese plan de estudios, que obviamente va a depender mucho del modelo educativo. ¿Sí me doy a entender? Y plan de estudio, ya dijimos que es el documento como tal donde vienen todos estos elementos. Programa de estudios, las acciones en concreto del profesor y del estudiante de cualquier espacio curricular. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Y ya por último, en esta sola primera historia, tenemos otro concepto más que es el concepto de retícula. Retícula no es otra cosa más que un sinónimo de este que acabo de sombrar. Mapa curricular. ¿Por qué se les llama diferente otra vez? Por culpa de este otro que acabo de sombrar, del modelo educativo. Un ejemplo, en el TEC, en el tecnológico, nunca van a encontrar que los mapas curriculares les llamen como tal mapas curriculares. Les llaman retículas. No es otra cosa más que obviamente la estructura ordenada de esas asignaturas en coherencia horizontal y vertical. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es conveniente? Según convenga. ¿Perdón? Lo podemos usar según nos convenga. Sí, obviamente lo pueden usar como sinónimos y va a depender mucho de la institución en donde estén inmersos para poder utilizar uno y otro. Pero sí saber que obviamente son sinónimos. ¿Sí? Del contexto, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente de la institución en donde estén inmersos y del contexto, porque obviamente si yo voy a la UAN, a la universidad, y estoy hablándoles de asignaturas,
me van a entender que me refiero a las unidades de aprendizaje, pero lo correcto es llamarle unidades de aprendizaje porque es el modelo educativo que ellos tienen. ¿Sí? Ok. ¿Queda claro eso? Sí. De acuerdo. Ok. Bien. ¿Alguien que nos quiera compartir la segunda historia? Bien, ¿Son los 40 minutos? ¿Se corta o continúa? Ya son los 40 minutos. Vamos a ver si nos da un poquito más de tiempo. En el caso de que se corte, lo volvemos a enlazar al grupo. ¿Les parece? ok, entonces comienzo a leer. Adelante, Jerónimo. Sí. Ok, va. Los estudiantes de licenciatura en educación le preguntan al profesor de la asignatura de modelos curriculares. ¿Qué es un modelo curricular? El profesor les argumenta que tiene mucho trabajo y que no puede atenderlos en este momento, que acudan al día siguiente a su cubículo para ayudarles. Tanta es la insistencia de los muchachos que convencen al profesor que les explique y les dice, un modelo curricular es la forma en cómo las instituciones educativas consideran el aprendizaje, los mapas curriculares y los planes de estudio. Los estudiantes no conformes van con otro profesor y les dice que un modelo curricular es la forma en cómo se representan gráficamente y ordenadamente las unidades de aprendizaje de un plan de estudio a lo largo de toda la trayectoria de los estudiantes. Cierto día, en el pasillo, uno de ellos le pregunta a otro de sus compañeros que se encuentra, oye, ¿ya te fijaste cómo los profesores se contradicen? Nos dicen una cosa y luego otra. Ayer el profesor Hernández nos dijo que una carta descriptiva es... Es lo mismo que una retícula y la verdad yo ya no le creo después. Después, ¿qué me sugieres? Pues vamos a la biblioteca a consultarlo mejor. Bien, pues ahí vemos también otro ejemplo claro, que es en particular a mí me tocó vivirlo cuando yo trabajaba en la Universidad Autónoma de Nayarit, que a veces los profesores nos aventamos los estudiantes como pelotas para un lado, ¿no? De un lado a otro sin poderles consultar o aclarar una duda. Bueno, aquí marcaba de alguna manera los conceptos que están implicados. Modelo curricular, ya decíamos, que obviamente es el patrón que sigue el diseñador curricular para poder diseñar un plan de estudios. Si lo va a diseñar de manera lineal, si lo va a diseñar de manera conductual, si lo va a diseñar de manera por propósitos objetivos, eso ya lo veríamos más adelante cuando veamos qué tipo de modelos curriculares hay, los sociocríticos, los lineales, por contenidos, conductuales, etcétera, ¿no? Pero ese es un modelo curricular. Otro error que tenemos es que dice acá que dice que para un profesor el modelo curricular es la forma en cómo las instituciones educativas consideran el aprendizaje, los mapas curriculares y los planes de estudio. Y según lo que yo les acabo de explicar, ¿a qué hace referencia esto que acabo de marcarles? ¿A qué hace referencia eso? ¿A qué concepto? Yo les puse ahí que el párrafo 2, el modelo curricular, precisamente eso, bueno, no sé si sea eso, perdón. Ajá. No es la representación gráfica de un plan de estudio, sino la trayectoria de un estudiante. Ajá. No, bueno, es que me equivoqué, me adelanté, perdón. Sí, no hay problema, no hay problema. Regresando, Okay. Esto que les acabo de sombrear, ¿a qué término de los que les acabo de explicar hace referencia entonces? ¿Al mapa curricular? No. Currículum. No. ¿No? No. Ah, no, es el modelo curricular, ¿no? No, modelo curricular quedamos que es el patrón que sigue el diseñador para poder diseñar un plan de estudios. Ah, no. Formen Ya. como las instituciones La retícula. consideran el aprendizaje. ¿A qué se refiere entonces? ¿Qué se refiere? ¿A ¿Al modelo? plan de estudios? No, ¿A la retícula? al modelo educativo. Les acabo de decir que modelo Dios. educativo es cómo se concibe el aprendizaje, cómo se concibe la parte filosófica de la institución, visión, objetivos, docente, alumnos. ¿No les acabo de decir eso hace un momento? Entonces, modelo educativo está aquí mal empleado porque el profesor lo confunde con modelo curricular. Modelo curricular. ¿Sí? Que no es lo mismo, son cuestiones diferentes. Ahora, viene aquí otra partecita también que hay otro error, dice,
Es la forma en cómo se representan gráfica y ordenadamente las unidades de aprendizaje de un plan de estudios. ¿Y eso qué es? Les pregunto a ustedes. El mapa curricular, El mapa ¿no? curricular, exactamente, donde se van ordenando todas las asignaturas desde la primera hasta la última, las trayectorias deseables del alumno. Ahora viene otro concepto aquí marcado que no venía en su evaluación diagnóstica, pero que sí viene en esta historia. Carta descriptiva. Y carta descriptiva es lo mismo, exactamente lo que está mostrando Jerónimo, un programa de estudios. Un programa de estudios. Es un programa de estudios. ¿Por qué se le llama diferente? Por culpa nuevamente del modelo Educativo. ¿Sí? En los modelos educativos clásicos o por objetivos se les llama carta descriptiva. No sé si a ustedes les ha tocado en su experiencia docente que hay algunos programas que dicen contenido 1, objetivo 1.1, 1.2 y así objetivo tras objetivo tras objetivo tras objetivo. A eso se le llama carta descriptiva. Y no es otra cosa más que las acciones del profesor y las acciones del alumno en un espacio concreto, que no es otra cosa más que un programa de estudios, que nos quede claro. Y ya al final viene nuevamente el que ya les había explicado, que es retícula, que es sinónimo de mapa curricular. Mapa curricular. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ok, vamos a analizar entonces nuestra historia 3. ¿Alguien que nos quiera leer, por favor? Yo, Adriana. A ver, Adriana, adelante. En octubre del año pasado vinieron los CIES a evaluar el programa de licenciatura en enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El grupo de profesionales está integrado por 56 docentes universitarias con doctorado y con bastante años de servicios. Al entregarle los resultados de la evaluación, no quedaron conformes y una de ellas comentó: no es posible que nos cuestionen los tipos de unidad didáctica curricular. ¿Qué me van a decir a mí si tengo demasiados años en esto? Quien sea sabe que los saberes son parte de las unidades didácticas de las materias. Tienes razón, amiga, responde otra. Es esta, como dicen que no sabemos trabajar, competencias. Si perfectamente sabemos que las competencias son los rasgos que tienen los estudiantes al ingresar a la carrera. Deja de eso, responde otra más. Nos cuestionan que no trabajamos por competencias, que porque puros exámenes les aplicamos a los estudiantes. Pero ¿cómo creen que vamos a evaluar con otra cosa a los futuros enfermeros? Además, los exámenes son una opción múltiple. Ellos pueden evaluar sus conocimientos y construirlos. Están construyendo su aprendizaje. ¿Qué les pasa? Meteremos una réplica. Muy bien, aquí tenemos otro caso sumamente real que ocurrió aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit y que bueno, se les quise compartir, ¿no? Y bueno, el primer concepto que viene aquí marcado, que les acabo de señalar, es el de tipos de unidad didáctica curricular y que también venía en su evaluación diagnóstica. ¿Qué son los tipos de unidad didáctica curricular? No es otra cosa más que la modalidad que va a tener la asignatura. No sé si han escuchado por ahí que hay algunas asignaturas que son seminarios, hay algunas asignaturas que son cursos, hay algunas asignaturas que son cursos taller, otras que son prácticas, otras que son laboratorio, ¿sí me doy a entender? Entonces, a esa modalidad que va a tener la asignatura se le llama como tipo de unidad didáctica curricular. Es decir, cómo el profesor la va a trabajar, ¿de qué forma? Porque sabemos que si yo tengo un curso, obviamente voy a trabajar eminentemente cuestiones teóricas. No voy a hacer nada práctico porque solamente estoy viendo cuestiones de teoría. Es un curso. Si yo veo un taller, que es otra modalidad de tipo de unidad didáctica curricular, voy a diseñar algo práctico. Si yo veo un seminario es eminentemente investigar. Diseñar cuestiones que tienen que ver con productos en concreto sobre productos de investigación. Si yo me voy al tipo de unidad didáctica práctica, el estudiante va a manipular un conocimiento en concreto. Si yo me voy al laboratorio, el estudiante igual va a la práctica directamente al campo en concreto. Y solamente hay dos modalidades de estas, dos tipos de unidad didáctica curricular que se pueden mezclar, que se pueden juntar.
la de curso y taller. Son las únicas que se considerarían como tipo de unidad didácticas mixtas. ¿Por qué? Porque está mezclando una y otra. No puede haber seminario práctica, taller laboratorio, práctica laboratorio, seminario práctica. Solamente se juntan cursos y talleres. ¿Por qué? Porque se ve teoría y práctica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, viene otra parte bien importante que dice saberes y competencias. Las respuestas que ustedes estuvieron dando a su evaluación diagnóstica, la gran mayoría tiene una noción de lo que significa la palabra competencia. Una competencia es que un sujeto sea capaz de hacer algo en un lugar determinado. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes. Pero ahora, esta competencia implica varios saberes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente conocimientos. Un saber es sinónimo de conocimiento. Si yo sé, yo conozco algo, pero tenemos diferentes tipos de saberes. Saberes teóricos, saberes prácticos, metodológicos y formativos. Todo este conjunto de saberes forman una competencia. No sé si han escuchado los 4 pilares de la UNESCO, me imagino que sí. Saber ser, saber conocer, saber actuar y saber convivir, ¿verdad? Y aquí están implícitos en esta parte de los saberes. El saber teórico es el saber, lo que yo sé conceptualmente, cognitivamente dentro de mí. El saber práctico es el saber hacer. Cómo yo eso que poseo lo traduzco a una habilidad en concreto. El metodológico es cómo lo hago. Y el formativo, el saber convivir. Cómo actúo con los demás, porque no basta saber. Algunos somos muy eruditos y tenemos mucho conocimiento, pero definitivamente tenemos pésimo comportamiento con nuestros compañeros. Entonces, no tenemos saberes formativos. Entonces, no somos competentes, porque por más que yo sepa, nunca voy a encajar en un espacio en concreto, porque no desarrollé al 100% esa competencia. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Luego dice, otro error, dice, son los rasgos que tienen los estudiantes para ingresar a esa carrera. Ya dijimos que esos rasgos para ingresar a una carrera se llaman ¿cómo? Perfil de ingreso. Perfil de ingreso, exactamente. Y ya un último comentario nada más es sobre los exámenes. El caso aquí mencionaba que los exámenes dice que ellas decían que sí evaluaban competencias y luego decían que no, que porque de qué otra manera los iban a evaluar. Y un examen sí puede evaluar competencias, siempre y cuando se planteen casos problemáticos de una situación en concreto. ¿Sí? La práctica de la vida real. Si yo les planteo un caso y vienen varias opciones de qué posibles actuaciones puede tener ese sujeto, es un examen que está evaluando competencias. Entonces, examen no es sinónimo que solamente evalúe teoría. No es sinónimo de que solamente estoy yéndome a conocimientos conductuales o a conocimientos totalmente aislados. También se pueden evaluar competencias con los exámenes. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, yo en esa parte, si me permite, maestro, a ver, escribía que, o sea, que sí se puede medir competencias o evaluar competencias con un examen, pero que no era no era la única, o sea, era como un conjunto o una parte de un conjunto, ¿no? Entonces, pero la verdad que ahora que lo menciona de esa forma, pues que puede ser una situación en donde sí se puede evaluar definitivamente las competencias solo con un examen. Sí, claro. Aquí el error es caer en lo que muchos maestros podemos tener el error de evaluar con un solo instrumento. Ahí sí estamos abusando y no estamos probablemente midiendo otro tipo de conocimientos, otro tipo de habilidades del alumno. ¿Por qué? Porque, bueno, retomando este comentario que hacía Adriana, la gran mayoría de nosotros, ¿cómo satanizamos el conductismo? ¿Sí o no? Que porque el constructivismo es lo último, lo más novedoso, lo más bueno, lo más importante, lo que está en boga, lo que todo el mundo ve positivamente. Pero realmente cuando un maestro recurrentemente solamente
toma en cuenta este tipo de teorías o este tipo de postulados o de corrientes pedagógicas, está cayendo en lo mismo, porque obviamente no está tomando en cuenta toda la diversidad de opciones de teorías que tenemos para poder lograr un fin concreto. ¿Sí? Entonces, a eso se refería esta parte. El examen, efectivamente, como dice Adriana, no es la única herramienta, tenemos muchos instrumentos, pero efectivamente sí evalúa competencias sabiéndolo diseñar correctamente. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a mi alumno en algún reactivo, ¿cuándo murió Benito Juárez? Yo no estoy evaluando ninguna competencia, solamente estoy midiendo conocimiento. Y el conocimiento es un saber de la competencia, no estoy midiendo ni habilidades, ni estoy midiendo actitudes. Sin embargo, si yo le pongo un caso problema en donde él tiene que resolver algo, echar mano de los conocimientos que tiene, desarrollar una habilidad y saber cómo va a comportarse, en ese momento sí estoy evaluando competencias. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algo que quiera compartir antes de cerrar esta actividad que para mí era importante que lo clarificáramos? Porque repito, esto es lo que se supone que ustedes ya debieron haber visto en la asignatura pasada, dominar a la perfección este tipo de conceptos. Sin embargo, lo estoy enlazando con esta nueva porque obviamente va a ser sumamente importante que manejemos el mismo lenguaje. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo que haya quedado no claro, que nos pueda compartir? Bueno, yo comento de las historias, yo creo que nos queda a todos más claro los comentarios que hicimos y que a lo mejor tuvimos que haber agregado más, de Claro. que a lo mejor nos quedamos quizá a la mitad o en una tercera parte o en igual a lo mejor 3/4 de cada respuesta. Ya cada uno evaluará qué tanto pudo alcanzar el concepto en su totalidad, ¿no? Claro, y bueno, ahorita ya se nos disipan más dudas, igual yo creo que cada quien nos vamos formando un conocimiento propio sobre las historias y sobre todo todos los conceptos que hemos estado aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, fue muy interesante y creo que nos disiparon más dudas, ¿no? Acerca de todo esto. Así es, de hecho, sí, a mí sí me creó mucha confusión con algunos conceptos que, Ajá. pues que ya ahorita ya no los dejó más que claros. Ajá. Y ya, pues ya nos damos una idea de exactamente como dice Jerónimo, que nos quedamos cortos a lo mejor en nuestro desarrollo de la tarea, pero pues ya con la clase ya queda todo más claro. Y precisamente ese era el objetivo, porque aunque no crean, soy muy hábil para darme cuenta cuando se copia de internet, cuando se consulta otras fuentes de información. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en la actividad diagnóstica, muchos sí consultaron fuentes de información, porque por ahí me encontré 2, 3 con la misma definición y es imposible que 3 personas piensen de la misma manera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, obviamente se cumple la actividad, pero no el objetivo que yo buscaba con esto. Yo lo que quería era recabar sus referentes previos, que se dieran cuenta cuáles eran esos errores precisamente y que recurrentemente estamos haciendo mucho uso de esta terminología sin en realidad saber siquiera qué significan. Y sin embargo lo estamos utilizando como que si fuéramos unos expertos en el área, ¿verdad? Entonces, esa era la idea de ese objetivo. Igual, de esta actividad de las historias, no tenían que consultar nada porque ese era el objetivo, que lo pudiéramos disipar en este espacio y que pudiera clarificarse de manera concreta, ¿verdad? De hecho, uno de los, o de las ideas más claras y más comunes entre el currículum y la currícula, creo que fue muy interesante el saber a lo mejor las dos diferencias, y que realmente no existe una diferencia como tal, ¿no? Sino simple y sencillamente es pluralizar lo que es el currículum. Es correcto, exactamente. Simplemente es el plural una de la otra. Y que como les decía, como es una palabra de origen latina, pues no le podemos agregar la S. Por eso es que en español se acuñó la palabra los. ¿Y por qué los? Porque obviamente se refiere al conjunto de, como currículum, su género es masculino, obviamente tendrá que ser un artículo masculino con la palabra los, ¿verdad? Aunque la palabra por sí sola sí que nos haga referencia a un género femenino. Pero el término correcto es decir lo currículum, no la currícula.
Y que de ahorita quede claro que ya no quiero que se refieran a la currícula como a las materias, como a los contenidos. Ya saben que el término correcto es los currícula para el conjunto de planes de estudio de propuestas formativas que hay en una institución. ¿Sí? Ahora. Así es, maestro. También pues, a mí me pareció. A ver, adelante, Victoria. Sí. Sí, adelante. Pues para la vida de comprender las historias estuvieron un poquito confusas Ajá. por estar mal escritas, pues. Por utilizar de manera incorrecta, ¿verdad? Este tipo de... Así es. Bien. Así tuve que estarla leyendo varias veces. Quiero ahondar un poquito más en lo siguiente. Al principio de la sesión, Jerónimo compartía que él entendía currículum, y lo quiero retomar, como el documento en donde se narran las experiencias de una persona cuando quiere postularse para un trabajo, ¿verdad? Pues de hecho yo lo entendí también igual, ¿eh? Ok. La palabra currículum, como les decía, si lo traducimos de manera literal al español, significa carrera. Carrera a seguir de algo. Pero tenemos varios tipos de currículum entonces. El primero tenemos el currículum formal, el currículum explícito, el currículum vivido, el currículum real y el currículum oculto. Tenemos diferentes tipos de currículum. El currículum que yo les decía, como el conjunto de acciones de una institución educativa para poder formar un sujeto, es el currículum formal. ¿Sí? Es el currículum formal. Luego, el currículum explícito es el que se da a conocer a las personas, a la sociedad, sobre cómo se va a formar ese sujeto, que lo traducimos literalmente a los mentados folletos y volantes para que una persona se forme. ¿Sí? Donde vienen las materias, el objetivo, a eso le llamamos currículum explícito, lo que se da a conocer. Otro ejemplo de currículum explícito serían nuestros programas de estudio. ¿Por qué? Porque obviamente viene explícitamente qué es lo que se va a querer formar en ese alumno. Luego viene el currículum vivido, que es a lo que se refería Jerónimo y que compartía también Dinora, con respecto a la trayectoria que sigue un sujeto desde que su educación básica hasta su última formación y que le sirve obviamente para postularse en un trabajo, ¿sí? Y luego viene el currículum real, que es muy diferente del currículum formal. ¿Por qué? Ahí les voy a mostrar el ejemplo. Si en el currículum formal dice que a los alumnos se les debe de enseñar a sumar y a restar, y a la hora de la hora yo solamente les enseñé a sumar, significa que el currículum real fue enseñarles a sumar, mientras que el formal era enseñarles a sumar y a restar. ¿Sí queda clara la diferencia? Es lo que realmente el profesor ve en clase. Es lo que realmente el profesor trabaja con su grupo de alumnos. Y el currículum oculto es aquello que no está escrito acá, en el formal, en ese documento así bonito, bien planeado y bien diseñado, pero que lo enseña el profesor. Ejemplo, si yo dentro de mis actividades les digo a mis alumnos que voy a revisar gramática, redacción y ortografía, en ningún lado del programa de estudios dice que yo les debo enseñar a estas alturas gramática, redacción y ortografía. Sin embargo, como son parte de mis propias aspiraciones, de mi propia formación, de mi propia forma, de mi propia personalidad, a eso se le llama currículum oculto. A todo aquello que influye, obviamente, en la formación del sujeto, pero que no está escrito en ningún lado. ¿Sí está claro? De acuerdo. Ahora, una última observación, ya casi para cerrar nuestra sesión. Quiero que clarifiquemos los tipos de educación que tenemos. Tenemos educación formal, educación no formal y educación informal. Esos son los tres tipos de educación que tenemos. La educación formal es la que recibimos en la escuela, en cualquier institución educativa. La no formal, la que se recibe para capacitar a una persona para que haga un arte o un oficio. Ejemplo, el ICATEN, los ECATI, cultura de belleza, que repostería.
Es decir, no forma parte de la estructura de un sistema educativo nacional, pero que sí capacita al sujeto para que sepa realizar una actividad en concreto. Y la informal, pues es la que aprendemos en el barrio, en la calle, con los vecinos, no en espacios escolarizados, no en la escuela. Y bueno, dentro de la estructura formal tenemos el Sistema Educativo Nacional, el SEN, y tenemos varios tipos de educación. La educación básica, la educación media superior y la educación superior. Dentro de la educación básica tenemos varios subtipos o niveles que entraría desde la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria. Esos son los niveles que integran el tipo de educación básica. Luego tenemos el media superior que se integra por el bachillerato. Ojo, el nombre correcto es decir bachillerato, no preparatoria. Y tenemos dos tipos de bachillerato. Tenemos el bivalente y el propedéutico. ¿Qué es el bachillerato bivalente? Es aquel que capacita al sujeto para ingresar a la educación superior, pero además se le capacita en una formación para el trabajo. Es decir, se les enseña informática, inglés, qué trabajo social, qué contaduría, administración, como una carrera técnica. Algo así como lo que hace el CONALEP, como lo que hace el CECATI, que se les capacita no solamente en bachillerato, pero que también tienen una carrera técnica. Y al final, la educación superior, que está integrada por el técnico superior universitario, que son los mentados profesionales asociados, la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Todos estos subniveles integran la educación de tipo superior. Y todos estos tres que forman el sistema educativo nacional integran la educación formal. ¿Sí? ¿Está claro? Específicamente, el posgrado integra especialidad, maestría y doctorado. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Sí. Bien. Muy bien. Sí, maestro. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? No. Ok. Nada más el bachillerato propedéutico, Ajá. ¿cuál viene siendo? El que solamente se les forma para que ingresen a superior. Ejemplo, el de la UAN. En la UAN no se les da una carrera técnica, solamente se les forma para que ingresen a la licenciatura. Ese es el punto. Entonces, la gran mayoría de las instituciones o de las escuelas que ofertan bachilleratos son bivalentes. Es correcto, la gran mayoría son bivalentes. En el caso de nosotros también tenemos un bachillerato bivalente. Es correcto. Por aquello de formación para el trabajo, ¿verdad? Exactamente. Es correcto. ¿El pedagógico no entraría aquí? ¿O No, ya no existe? no, ya no existe. Dentro de la estructura formal solamente es el bivalente y el propedéutico. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, duda? ¿No? No. ¿Seguros? ¿Ya les puedo hacer examen entonces? No. Uy, eso es lo que me Ándale, gusta. ándale. A lo mejor. Bueno, nada más una última presentación así de rapidito para afianzar un Estoy poquito viendo los algo. conceptos. Sí la ven, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. ¿Esto por allá? Ya les comentaba, bueno, que el currículum es todas las acciones que hace una institución para poder formar un sujeto. Currículum no solo es el plan de estudios, no solo son los contenidos de los cursos, no es un temario de clase, no es el diseño de la planeación, no es la organización de experiencias de aprendizaje. Currículum, ya les decía, que es todo lo que hace una institución para poder formar un sujeto. Y aquí les comento o les comparto dos definiciones, una de José Arnaz, que es un teórico del currículum, y de Margarita Panza. Otra también de Stenhouse y de Hilda Taba, que no quiero profundizar mucho en ellas por efecto de tiempo, pero que sí las vamos a ver más adelante en los siguientes temas. Entonces, currículum tiene dos sentidos, un sentido de práctico y un sentido de estudio. El sentido práctico tiene que ver con que forma experiencias de aprendizaje entre los sujetos y el sentido de estudio que conforma una disciplina como tal que es relativamente joven.
Data de los años 90, es de las más jóvenes de las ciencias de la educación junto con la evaluación educativa y de la que se han hecho últimamente grandes avances con respecto a esto. Entonces, aquí viene la diferencia entre currículum y currícula. Aquí tenemos un plan de estudios que obviamente implica infraestructura, personal, servicios, etcétera. Y aquí tenemos el conjunto de planes de estudio de diferentes carreras, que a esto es a lo que les llamamos currícula, los currículos, ¿sí? Luego viene aquí el currículum oculto, que la imagen dice, pues por más que 1000 palabras, ¿verdad? Lo que implica obviamente la formación de los maestros y cómo se las transmiten a sus alumnos en su formación personal. Y bueno, ya como tal, lo que tiene que ver con la planeación curricular, para poder diseñar un plan de estudios y partir de, obviamente, de un modelo curricular, debemos de tomar en cuenta varias fuentes. Una fuente política, una fuente filosófica, una fuente psicológica y una fuente pedagógica. ¿Qué tiene que ver con la parte política? Con lo que la clase dominante quiere que sepan los sujetos. Porque obviamente la clase dominante es la que determina lo que quiere que las masas aprendan. La parte filosófica tiene que ver con lo que los alumnos tienen que aprender y cómo lo tienen que aprender. La parte psicológica, cómo ajustar los contenidos a las edades de los sujetos, y la parte pedagógica al cómo, o con qué teorías van a poder aprender. Todo esto, una vez que tenemos ese conjunto de ideas, armamos un plan de estudios y dentro de ese plan de estudios que ya dijimos, que es el plan que norma, que conduce explícitamente a un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, existen varios programas de estudio, que son ya las acciones en concreto de cada alumno con su maestro. Luego aquí vemos la diferencia entre perfil de ingreso y egreso, que pues eso no hay mucha duda entre ustedes. Aquí vemos la parte del mapa curricular, cómo están organizadas de manera horizontal y vertical, este esquema gráfico. Y bueno, viene una partecita del acuerdo 279, que va a ser otra siguiente actividad que vamos a ir planteando, que es importante que ustedes lo conozcan, porque dentro de la siguiente asignatura, que es diseño curricular, nos vamos a apoyar mucho en este acuerdo para poder diseñar nuestras propuestas curriculares. Este acuerdo 279 habla de los criterios, trámites y procedimientos de la Secretaría de Educación Pública para el reconocimiento y validez oficial de estudios del tipo superior. Ojo, tipo superior. Técnico profesional asociado, licenciatura, maestría y especialidad, maestría y doctorado. Específicamente para eso. Hay otro acuerdo para educación básica, para primaria, que es el 284. Hay otro para secundaria, que es el 489. Hay otro para bachillerato, que es el 550. Cada uno de los niveles tiene un acuerdo diferente para poder diseñar planes y programas de estudio. Específicamente este, que es del tipo superior, tiene 4 capítulos. El primero habla del personal académico en el artículo 10 y 11. El capítulo 2 habla de los planes y programas de estudio. El 3 habla sobre cambios y actualizaciones. Y el último, sobre la documentación que debe tener la institución. Luego vienen los tipos de unidad didáctica que ya les comentaba: curso, taller, seminario, laboratorio, clínica, práctica social y mixto. Dijimos que el único mixto es curso, taller, y no es otra cosa más que la modalidad de la asignatura. Muy bien, pues esa es la presentación que les quería compartir. No sé, dudas, preguntas, comentarios, ¿todo bien? Yo pregunta, si A se ver. está grabando la presentación, ¿cómo se comparte? No sé si luego sea demasiado pesada para compartir vía WhatsApp o vía que se comparte. Lo que hago es, una vez que se genera, inmediatamente que se termina la grabación, se guarda en mi computadora, la subo al canal de YouTube de la institución y les comparto solamente la liga para que la vean en el YouTube. No se los comparto en un video como tal, porque obviamente los videos son de máximo 25 megas en el WhatsApp y de acuerdo. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Para ya casi cerrar nuestra sesión. ¿No? Pues no sé, comentarios que quieran hacer, ¿Seguro? compañeras, compañeros. Yo tenía duda en cuanto a la presentación, pero ya nos dijo que nos la va a compartir más adelante. Sí, así es.
Igual, si hubiera alguna, si ustedes quieren que se las comparta directamente, también lo podemos hacer, no hay problema por eso. Sí, sin problema. Sí, de hecho, sí me gustaría más. Pues sobre todo porque hay mucha información y que no nos quedemos igual de todas maneras después con dudas. Muy bien. No sé, poder consultarlas después, ¿no? De hecho, les voy a compartir un conjunto de 20 acervos bibliográficos que yo he compartido y que yo he recopilado a lo largo de mi formación, que son sumamente muy importantes. Los considero como un tesoro para mí, que quiero compartirlos con ustedes, con respecto a esta parte de la cuestión curricular. Como les decía, el conocimiento se hizo para compartirse, no se hizo para quedarse en uno solo. Y pues obviamente la idea es compartírselos para que ustedes los tengan ahí como referencia para cualquier momento que los llegaran a ocupar. Ahorita ya con esta sesión cerramos la parte de inicio, entramos propiamente ya al desarrollo de los contenidos. La siguiente actividad va a consistir, yo les voy a subir el acuerdo 279 a las tareas dentro de trabajo en clase, algo bien importante, y lo van a leer y después de leerlo van a contestar un cuestionario tipo examen, ¿sí? Para que obviamente veamos qué tanto pudimos aprender del mismo acuerdo. Posterior a esto les voy a subir 2 lecturas para que me hagan un reporte de lectura y sí me gustaría que para la próxima sesión 3 de ustedes se propusieran para hacer una exposición aquí por este medio. La exposición sería ¿qué es modelo educativo y los tipos y características? La otra sería modelo curricular y sus tipos y características. Y la otra exposición, los modelos académicos. Esas serían las 3 exposiciones que presentarían. Sus 3 compañeros presentarían esta temática de máximo 10 minutos. Una presentación de máximo 10 minutos, algo ejecutivo. Y sería la siguiente semana. Sería la siguiente semana, es correcto. Y todos los demás haríamos un producto de lo que sus compañeros presenten. O sea, que todos tendremos que elegir. Ustedes se pueden proponer libremente. Yo propongo la primera. Muy bien. Yo también. Modelo educativo. Yo también. A ver, fue Jerónimo, Karen, ¿y quién más? Yo, Adriana. Adriana. Ok. Yo pido modelo educativo. Jerónimo, modelos educativos. Karen, los modelos curriculares. No, maestro, la 3. Bueno, modelos académicos y entonces Adriana, modelos curriculares, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. Yo les voy a compartir información. Esto no exime que ustedes puedan consultar por su propia cuenta, ¿verdad? Hay que hacer su presentación en diapositivas para que nos la puedan compartir. Si no tienen computadora, me la mandan a mí y yo la voy presentando aquí, compartiendo la pantalla para que cada uno de ustedes pueda ir presentando. ¿Les parece? Ok. Muy bien, gracias. Entonces, haríamos un producto de lo que sus compañeros, obviamente, presentan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, vía la plataforma se nos indica las tres formas, bueno, no las formas, los 3 elementos de la exposición. Así es, yo por mensaje privado se los haré compartir. Los temas. Ajá, los temas que específicamente quiero que trabajen en la presentación. Les comparto las lecturas, los acervos bibliográficos, para que ustedes ya lo empiecen a trabajar, ¿verdad? En esta semana ya habría esas 2 actividades. La que les comento, la del acuerdo 279, una que va a ser producto de esta sesión, que les voy a pedir una autoevaluación, y una lecturita más. Van a hacer esas actividades para la semana y ya sus compañeros presentarían su exposición la próxima sesión de videoconferencia. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Entonces, igual sería conveniente, por ejemplo, si usted es el moderador, si le enviamos la presentación con anticipación, luego ya nos vamos platicando. Claro, me parece bien que igual que me la hacen bien y ya vamos controlando esa parte de los tiempos. Muy bien. Perfecto.
Pues sin Sí, más, igual, a ver, dime. perdón, por si hay algún cambio o comentario, a lo mejor que usted la revise con anticipación y ya nos diga, ¿sabes qué? Cámbiale, auméntale o quítale, Claro. o de plano estás erróneo. ¿Sí? Me parece correcto para que obviamente se muestre lo que queramos que se muestre en la exposición. Muy bien, que esté enriquecedor. Claro, sobre todo eso, que no nos vayamos por otro lado, ¿verdad? La cuestión es que sea algo sumamente ejecutivo. Sí, como sugerencia les doy que traten de utilizar formas, esquemitas. No me gustan las diapositivas totalmente cargadas de texto. Claro. Las diapositivas recuerden que solamente son para guiarnos. A final de cuentas, el que hace el papel más importante es el presentador. Solamente tomó elementos de las pregunta, diapositivas para presentar. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo para la presentación? 10 minutos. Va, ok. 10 minutos. Sí, porque como son 3 temas, la idea es que lo hagamos de manera muy concreta. De acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues sin más, les agradezco a todos. Gracias por haber hecho este espacio dentro de su tiempo de actividades para poder compartir esta primera experiencia que tuvimos. Ya es nuestro segundo sábado. Nos restarían 3 sesiones más para poder concluir nuestra asignatura. Y bueno, pues cualquier cosa ya saben que estoy al pendiente, estoy al contacto para que lo que pudieran necesitar, poderles atender. Entonces, pues tengan una Muchas bonita gracias, tarde y maestro. un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias igualmente. Gracias, saludos a todos. Saludos, chicos. Adiós, Bye, bye. maestro. Dime. Maestro Armando. Eduardo. Aprovechando que lo estoy viendo, le quiero hacer un pago. Con respecto a Ya pagos, fuera de la clase, quiero hacer un pago, maestro. con respecto a los pagos, qué bueno que se comunican. Me había hecho saber el maestro José Alfredo, que es el coordinador académico, que la gran mayoría de ustedes no ha hecho pagos, ¿verdad? Ajá. Me quiero imaginar que pues por la situación, igual quien esté en sus manos y lo pueda hacer, se comunica conmigo, o les paso la información por el grupo de WhatsApp. Hay que hacerlo vía transferencia mediante las aplicaciones de la banca móvil, si es que la tienen, si tienen Bancomer o cualquier otro banco, o depositando exclusivamente en las practicajas Bancomer, o en su defecto en un OXXO, pero eso sería ya a partir del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de depósitos que se hacen en OXXO, ya se superaron y tendríamos que esperar hasta el siguiente mes para poderlo hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces les comparto la información de los números de cuenta. Una vez que se hace el depósito, se le toma captura de pantalla o una fotografía, se manda al correo electrónico de contaduría, de contaduría, que les voy a compartir obviamente, y ya ahí se les responde para mandarles el recibo oficial. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Sí, Entonces, pues, está bien. les agradezco mucho y espero tengan una bonita tarde y un buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.